Capítulo 46. Evidente. El cielo nocturno resplandecía teñido de morado, iluminado por dos lunas enormes que parecían querer tragarse al mundo entero. Desde lo alto, el paisaje brillaba bajo ese resplandor gélido y etéreo. Alanna tembló, abrazándose a sí misma. El frío era simplemente insoportable, y estar quieta no ayudaba. Por eso, Masaru no solo le compartió su túnica superior, sino que también la tenía envuelta entre sus brazos. Irradiaba un calor tan reconfortante que Alanna se encontró apoyando la cabeza contra su torso desnudo, casi sin pensarlo. Podía sentir el suave movimiento de su pecho al respirar, la vibración en su cuello mientras hablaba, y ese aroma tan único, tan reconfortante, que no podía asociar con ninguna otra cosa más que con él. Pero a pesar de esas distracciones, Alanna lo escuchaba con atención. Masaru sonaba distinto, más vulnerable. La última vez que lo había visto así fue cuando Mika murió y cuando descubrió la verdad sobre su origen. Ahora, frente a ella, ya no llevaba puesta esa habitual máscara de seguridad y confianza. Yo pensaba que éramos capaces contra el vampiro. Entonces resultó que solo era su sombra. Y le contó todo, desde la pelea en el templo y las terribles consecuencias para sus habitantes, hasta ese encuentro humillante con un ghoul a las afueras del pueblo. Incluso se rió con amargura al recordar cómo terminó atrapado en su trampa mágica como un idiota. Alanna lo escuchaba incrédula. Estaba acostumbrada a verlo siempre tan seguro frente a todo, pero ahora percibía en él una honestidad que no podía cuestionar. Finalmente, Masaru bajó la voz. Su agarre se aflojó un poco. Sus ojos no la miraban directamente, como si le costara decir lo último, pero aún así se atrevió. Y esa es la razón. Por eso nadie te hablaba en el templo. Un silencio incómodo flotó entre ellos por unos instantes, y Masaru la observó con sus ojos vacilando. A ver si entendí bien. ¿Nadie me hablaba porque pensaban que yo era tu mujer? ¿Y tú decidiste dejar que lo siguieran creyendo? Él asintió, y Alanna no reaccionó con un grito ni con un golpe, como había temido. Ni siquiera parecía molesta, lo que le provocó un inmenso alivio, como si finalmente se hubiese quitado un enorme peso de encima. Alanna bajó un poco la cabeza y apoyó la frente suavemente contra el inicio de su hombro, como si necesitara ese contacto para ordenar sus pensamientos. ¿Por qué no me siento enojada? Era extraño. Algo así, en otro momento, le habría molestado muchísimo, pero ahora no sentía enojo, incluso todo lo contrario. Encontró tierno, torpe, hasta dulce, que él hubiese actuado así con la intención de evitar que otros se le acercaran. Todo esto es tan confuso, pensó, decidiendo que ya habían hablado lo suficiente. Lo más sensato sería regresar al templo y dejar que estos sentimientos siguieran siendo un misterio. No estaba segura de poder lidiar con lo que podría surgir entre ambos, pero esa duda seguía allí, insistente, implorando una respuesta. Sin saber si la movía la curiosidad o simplemente la vanidad, alzó el rostro una vez más, esta vez decidida, con las mejillas ligeramente encendidas y el corazón bombeando con fuerza en su pecho. Masaru, ¿y tú? ¿Alguna vez pensaste en mí como una mujer? Él parpadeó. Eso, no me respondas lo obvio, lo interrumpió ella de inmediato. Me refiero a, ya sabes, a una mujer para esos fines. Sí. Alanna se sobresaltó ante la rapidez de su respuesta. Pero como tú misma dijiste, esos fines no son tan distintos de cómo se trata a un objeto. Ya sabes, en tu caso, lo que se espera de una mujer. Es algo natural. Quiero decir, se ve en la naturaleza todo el tiempo. Pero contigo es diferente. Tú no eres un animal. No eres algo que pueda tomar sin más. Yo no quiero que estés obligada a vivir con alguien que no deseas. Ya veo. Alanna ocultó el rostro entre sus manos con el nerviosismo devorándola por dentro. Entonces, Masaru dudó. Su voz sonó más baja, más insegura. ¿Me perdonas? Ella fue incapaz de hablar y solo asintió con timidez. Gesto suficiente para que Masaru fuera colmado por una súbita alegría y la estrechara efusivamente entre sus brazos, mientras su cola se movía de un lado a otro. Su rostro quedó pegado a la clavícula de él, y podía sentir cada latido, cada exhalación. No sabía por qué, pero sentir el calor de su cuerpo tan cerca aceleraba su respiración de forma anormal. Las manos temblorosas de Alanna subieron lentamente, primero a sus hombros firmes, luego, sin que se diera cuenta, recorrieron el camino hasta su cuello,
y un poco más arriba, hasta tocar el contorno de su mandíbula. Estoy tocándolo. ¿Por qué lo estoy tocando? Alana se detuvo al darse cuenta lo que estaba haciendo y lo empujó suavemente por el pecho, ruborizada hasta las orejas. «Ah, balbuceó, sintiendo la garganta apretada. «¿Qué me pasa? ¿Por qué me cuesta tanto hablar?» Masaru, que parecía igual de sorprendido, solo la observó en silencio, hasta que, con movimientos lentos, posó una mano en su mentón. Con el pulgar, le acarició suavemente la mejilla. Ella se estremeció, no por el frío, sino por lo agradable que se sentía esa caricia. «Estás muy fría, será mejor que volvamos», dijo Masaru con su mirada fija en aquel rostro que sentía profundamente cautivador. «Por mucho que esté disfrutando esto, de estar contigo así, no quiero que te enfermes». Alana, aún mareada por el contacto, actuó por puro impulso. Tomó la mano de Masaru entre sus dedos y la presionó con fuerza contra su mejilla. Él abrió los ojos perplejo por el inesperado gesto, y casi sin pensarlo se inclinó hacia ella, como atraído por una fuerza irresistible. Alana, al notarlo tan cerca, sintió que se quedaba sin aire. «¡Ah!», soltó su mano apresuradamente y apartó la mirada. Masaru se quedó quieto un momento. Otra vez esa contradicción. Los gestos y acciones de Alana decían una cosa, pero sus palabras otra. Se sintió confundido, frustrado y rechazado. Suspiró y forzó una sonrisa, más por costumbre que por un sentimiento auténtico. Sin decir nada más, la tomó en brazos con delicadeza y emprendió el camino de regreso al templo con nuevas inseguridades, naciendo en su corazón. Alana ya se sentía mejor, así que Masaru decidió volver a su cuarto. Se acostó en su cama que por alguna razón no lograba sentir como propia. Ahora era tan fría y tan incómoda. Además, sentía la garganta hinchada y una presión quemándole el pecho. Toda esta situación lo molestaba, lo entristecía y al mismo tiempo lo confundía. Quería estar cerca de ella, muy cerca. Ya no quería limitarse, pero ahora que ella superó sus traumas, temía que volviera a molestarse con él, como pasaba antes. Y si lo ignoraba, sentía que eso le dolería aún más. Con tristeza abrazó su almohada, buscando consuelo como hacía desde niño al sentirse solo. Pero esta vez no funcionaba. No después de haber experimentado dormir con ella. Cerró los ojos intentando forzar el descanso, cuando de repente sus orejas se agitaron al captar un leve sonido. Se incorporó de inmediato y dio un par de pasos hacia la puerta, pero se abrió justo antes de que llegara. «Perdón, murmuró Alana con voz temblorosa, aferrándose al marco. Masaru no necesitó preguntar. Esa actitud ya era un patrón constante cuando alguna pesadilla la atormentaba. Se estaba dando cuenta de que siempre era así. Cuando ella lo necesitaba, lo buscaba. Si no, lo ignoraba. Era agotador y un poco molesto. Pero como tantas otras veces, fue incapaz de decir que no. «Pasa», dijo enseguida, apartándose de la puerta. Alana, vestida con su blanco kimono de dormir, entró en silencio. Masaru fue hasta el escritorio y encendió un par de velas. Ella miró el entorno con una curiosidad que hasta ahora no sabía que tenía. Observó sus libros sobre el escritorio, un pequeño ropero, algunos juguetes de madera cubiertos de polvo en sus cajas, además de varias pilas de libros desparramados por los rincones. Reparó finalmente en la cama improvisada, que tal como él le había descrito, no era más que unas mantas estiradas sobre el suelo. Todo parecía bastante común, incluso desordenado, pero por alguna razón, descubrir aquel cuarto que pertenecía exclusivamente a Masaru despertaba un hormigueo en su estómago. «Así que, este es tu cuarto». Masaru no respondió. Se sentía noqueado de la impresión. Era la primera vez que ella ingresaba a su habitación, y no entendía por qué eso hacía que su corazón palpitara con tanta fuerza. Tragó saliva y soltó de golpe. «¿Quieres dormir conmigo?» Es que seguro tuviste una pesadilla, ¿o no? Puedo volver a acompañarte a dormir. No tengo problema». «Ah, claro. ¿A eso te refieres? Sí, gracias». Masaru la miró sin entender por qué se sonrojaba tanto, ni por qué estaba tan nerviosa, pero eso solo hacía que todo fuera aún más atractivo a la vista. Alana, sintiendo su mirada intensa sobre ella, no lo pensó mucho y se recostó rápido sobre las mantas que hacían de cama. Pero, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho, lo miró apenada. «Ah, perdón. ¿Te referías a que volviéramos a mi cuarto? ¿Verdad?» Masaru no pudo responder.
Al verla sentada sobre sus mantas, con la espalda recostada contra la pared, completamente envuelta en su espacio personal, en su propio olor, su mente quedó en blanco. El aire mismo parecía más denso, cargado de una electricidad que le erizaba la piel. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad. Tomó aire con una intensidad que sonó casi como un gemido ahogado. Se llevó una mano temblorosa a la frente, sin saber qué hacer. Masaru escuchaba gruñir a su lobo interior, sacudido por emociones que no lograba comprender. No entendía bien qué quería, solo sabía que, a veces, el entorno desaparecía. A tal punto que, al cerrar los ojos, ya no veía su habitación. Se encontraba pisando nieve crujiente, rodeado por un bosque tupido. Y cuando volvió a abrir los ojos, no era consciente de que había avanzado varios pasos hasta quedar frente a Lana, que lo miraba desde abajo, sentada entre sus mantas. Sin pensarlo, Masaru apoyó las manos y la frente contra la superficie fría del muro. «Masaru, ¿estás bien?», preguntó Alana consternada, observando cómo Masaru se golpeaba la frente una y otra vez contra la pared. «No, no lo sé», respondió con voz débil, cerrando los ojos con fuerza y las manos temblorosas. Podía sentir la mirada de Alana desde abajo, y se sintió culpable por mostrar vulnerabilidad cuando era ella quien necesitaba ayuda. Pero solo con ella podía expresar aquello que lo atormentaba. El problema era que no sabía definir del todo lo que sentía. Algo no está bien conmigo. «Ven, siéntate a mi lado», le sugirió con voz preocupada. Ante esa petición, Masaru bajó la vista hacia ella. La vio tan pequeña, tan indefensa, y sus sentidos se agudizaron de una manera que no lograba comprender. Pestañeó con fuerza y se concentró en controlar la marea de sensaciones, ordenando tanto su cuerpo como su mente para no ser arrastrado nuevamente a ese otro lugar. Respiró hondo y se sentó a su lado, aunque aún estaba mareado por la turbulencia en su interior. Ella tocó su frente, y si bien su piel emanaba calor, no era nada fuera de lo usual para él. Ante ese gesto, Masaru esbozó una sonrisa conmovida y llevó su propia mano a la de ella. «No te preocupes, para nosotros es difícil enfermarnos. ¿Quién como tú? Aún así puede ser complicado. Quizás deberíamos hablar con Conchard». «Obvio que no. Si hago eso, puedo ver comprometida mi oportunidad de acompañarlos. Son solo cosas de lobo. Es normal lidiar con esto, supongo. Entonces háblalo con Okiba». Masaru se quedó pensativo ante eso. Era una solución bastante lógica, y no sería la primera vez que le preguntaba a un lobo adulto sobre sus cambios, aunque esta vez se sentía diferente. Es extraño, pensó, al darse cuenta de que no solo podría hacerlo, sino que incluso sentía que debería. «Sí, ¿por qué no?», murmuró, mirando hacia el frente. Alana se detuvo a observar su semblante. De algún modo, cuando Masaru miraba a la nada con expresión relajada, se veía bastante atractivo. Se entretenía vislumbrando cada una de sus facciones iluminadas por las tenues velas del cuarto. Lo admiraba como si nunca las hubiera notado antes, al punto que no se dio cuenta de cuando él volvió el rostro hacia el suyo. Apenas lo hizo, su corazón latió con fuerza. Estoy en su habitación. Vino a su mente, y no entendía por qué eso hacía que todo fuera diferente. Ya hemos estado antes solos. No entiendo. Masaru ladeó la cabeza al verla así, y una sonrisa, una que Alana conocía muy bien, comenzó a dibujarse lentamente en sus labios. Ella casi pudo ver el momento exacto en que él decidió echarlo todo a perder. «Y bien, ¿para qué vienes a importunar mi descanso?». Alana frunció el ceño al verlo arruinar su imagen mental. «Si te vas a poner así, me voy», dijo, alzando ligeramente el mentón. Las orejas de Masaru se bajaron y agitó las manos de un lado a otro, nervioso. Es broma. «Yo también estoy bromeando», respondió Alana, aunque su tono y los brazos cruzados parecían contradecirla. Masaru no captó la ironía. Se echó a reír, entre nervioso y aliviado, y sin pensarlo demasiado, su brazo se posó en los hombros de Alana para atraer su cabeza hacia su pecho. «Gracias por venir. La verdad, ya no me siento bien estando solo». Masaru sonrió débilmente, cerrando los ojos mientras apoyaba su mentón sobre la cabeza de Alana. «De verdad me acostumbré demasiado a tu compañía». Alana sintió como el calor le subía al rostro de golpe. Bajó la mirada y comenzó a jugar con sus manos, siendo incapaz de responder. No era la primera vez que Masaru era tan cercano con ella, pero ahora lo sentía distinto.
Miró a su alrededor para desviar las emociones de su mente. Pero en este lugar todo trataba sobre él. Observó las paredes que lo habían visto crecer, sus cosas desperdigadas por aquí y allá, y se preguntó cómo habría sido su vida entre esas cuatro paredes. No entendía por qué ahora sentía más curiosidad que antes por todo lo que tenía que ver con él. Masaru, se atrevió a decir finalmente, casi en un susurro. ¿Sí? Alana miró sus propias manos con cierta inquietud. Masaru se había sincerado con ella. Le había revelado sus miedos y sus errores. Pero, ¿y ella? ¿Cuánto había guardado hasta ahora? Quiero que sepas más de mí, se atrevió a decir Alana. Él se apartó un poco para poder mirarla mejor. Ambos ojos se encontraron. ¿Pero tú no recuerdas nada? ¿O ahora sí? Inquirió, con confusión en su semblante. No, respondió ella, aún con voz baja, y volvió a mirar sus manos, incapaz de sostener su mirada violácea por mucho tiempo. Pero a diferencia de ti, lo poco que sé de mí, lo que he soñado, no te lo he contado todo. El silencio se instaló entre ellos por un momento. Alana levantó la vista, encontrándose con sus ojos, tratando de mantener la calma. Quiero ser más sincera contigo.